Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado, por radio Conexión Abierta. Hola gente, ¿cómo están? Volvimos a encontrarnos hoy viernes en la pregunta urgente. Hoy, como la semana pasada les anuncié, vamos a conversar con una gente que hace una propuesta muy interesante para sostener esta mirada que nos permite cambiar una sociedad que a veces está agobiada por la violencia. El segmento de hoy lo vamos a dedicar al arte y el mensaje de comunicación tan interesante que hacen. Y ahora les voy a dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en el interior del país. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, gente, también a los oyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nuestros vecinos de la Comuna 1 y a todos los que nos escuchan en el exterior. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Maximiliano Belcastro, director artístico de la compañía de teatro Mi Lugar en el Mundo, ese es el nombre. Sí. Es dramaturgo, director y actor. Y a Brian Graciuzzo, director de casting, producción y actor. Bienvenidos, chicos, gracias por acompañarnos y muy interesados en escuchar la propuesta. Empecemos con el tema, ¿cómo se les ocurrió armar esto, no? Sí, todos nos dedicamos al arte en ese momento. En lo personal, hacía teatro, obras de autor, de Griselda Gambaro, ¿no? Ajá. O sea, un teatro más en relación al teatro clásico. Y sí tenía una inclinación social, pero no sabía del trabajo social que había a través del arte. Claro. Hasta que conozco a los chicos y empezamos a vincular el teatro, lo social al teatro, ¿no? Sí. Después nos dimos cuenta que había personas que ya lo venían haciendo, ¿no? Pero hasta que descubrí, por ejemplo, yo ese mundo, me pareció súper interesante y ahí empezamos a juntarnos, a reunirnos y empezar a unir ideas, criterios. Claro. Hasta que, bueno, empezamos de a poco, muy de a poco en nuestra zona de confort, como decíamos, donde éramos nosotros, somos del conurbano, de zona sur. Uh-huh. Empezamos a escribir una obra con ideas que teníamos cada uno, unimos todas esas ideas y empezamos a hacer trabajo de campo, digamos, a salir a itinerar, a ir a escuelas, todo muy a pulmón. Nunca hasta el día de hoy no recibimos apoyo ni financiamiento de nadie, es todo autogestión, es un proyecto totalmente autogestivo. Y ahí empezamos a tomar conciencia de lo que lo estábamos hablando era algo muy más allá del impacto, ¿no? Sí, y universal.
Entonces digo, bueno, ¿por qué no salimos un poco más de esta zona y empezamos a comunicarnos con escuelas de otros municipios? Empezamos a salir de Buenos Aires. Y la repercusión que iba teniendo la obra, ver a los chicos después de la obra, incluso docentes impresionados de cómo los chicos respondían después de la obra, o reflexionaban, o hablaban y contaban cosas personales de ellos. Ahí nos dimos cuenta que daba para más el proyecto, ¿no? Que la obra sobre todo estaba impactando mucho en los chicos. Y bueno, nos empezaban de boca en boca, y nosotros empezamos a hacer un poco más de difusión a medida que el proyecto lo iba pidiendo, y ahí empezamos a salir del país. Fuimos a México, la primera gira internacional en el 2018, la primera ciudad fue Monterrey. Bueno. Ahí también nos dimos cuenta de el contraste de una cultura como la Argentina y de otros países, ¿no? Nos encontramos que, por ejemplo, identidad de género era muy difícil abordarlo. Así es. Vamos a dejar un poco de tema para ir transitando. ¿Cómo se enfocaron en ESI? Bien. Fundamentalmente. Bien, Inés. Bueno, como contaba un poquito Brian, nosotros venimos más de los orígenes de lo que es el teatro, que es lo que estudiamos, y en donde más hicimos hincapié con este proyecto, en conjunto con Mariela Escalada, que es mi pareja, que ella es psicopedagoga. Con ella empezamos como también a hablar, de decir, de qué forma podemos llegarle a los adolescentes de una manera distinta, ¿no? Poder hablar de estas problemáticas y fusionando el teatro con esta herramienta que tenemos nosotros. Y bueno, con ella también empezamos a trabajar. Nosotros lo que hacemos, además de la realización de las obras de teatro, enviamos una actividad previa y posterior a las escuelas e instituciones para que en base a lo que se ve en la obra de teatro puedan seguir trabajando con los chicos. Porque como decía Brian, las obras generalmente todas las que escribimos y hacemos nosotros son comedias dramáticas. Entonces, primero todas las escenas son con comedia y termina con un drama muy profundo donde hay chicos o chicas que terminan conmovidas, llorando, donde después se animan a hablar. Entonces, esa herramienta, esa actividad que le damos a las instituciones es para que se siga trabajando y no quede solamente en esa situación y nada más. Y ahí nos pareció muy interesante que a través de una obra de teatro podíamos hablar de estas temáticas y rompimos un montón de prejuicios de creer a los adolescentes no se les puede entrar, no te escuchan, ella o con colegas, amigos y amigas que son docentes, de decirnos, ¿cómo se puede hacer? Y después de esta hora ver que a través de una obra de teatro, que lo que permite el arte en cualquiera de sus disciplinas, en este caso nosotros teatro, una identificación, listo, bueno, nos escucharon, se conmovieron. Claro. Y abren la cabeza también, ¿no? Sí. Porque también el entorno tiene mucho que ver. Vamos a escuchar un poquito de música, unos anuncios, y ustedes tuvieron la oportunidad de viajar por el mundo, por lo menos por Latinoamérica, y han tenido diversas experiencias. Hablemos comparativamente cómo es nuestra sociedad y qué encontraron en el exterior. Ya volvemos. ¿Sabes qué significa YMCA? Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Pero es la canción más fiestera del planeta? ¿Es el himno de la comunidad LGBT+? Sí, te voy a contar la historia. Las YMCA existen. Son clubes, gimnasios parroquiales gratuitos donde jugaban al básquet los integrantes del grupo. ¿Ellos eran gays? No, todos no. De los 6, Felipe el indio y Randy el vaquero eran parte de la comunidad. Pero sí, la ropa, las coreos, las letras los hicieron himno LGBT. Damas y caballeros, 1978 llega el equipo de básquet parroquial. Levántate del suelo y si no tenés plata, vení a jugar con nosotros a la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes. Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your
7 Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182, entre Cerrito y Libertad. 4381-3873. Seguinos, @7 Café Urbano, en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo y tu break en la ciudad. ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlantica.com. Ruta Atlántica. Seguimos aquí conversando sobre esta nueva forma de llegar a los chicos, no tan nueva en realidad, pero con temáticas que realmente son fuertes. Les dejé picando una pregunta: ¿qué experiencias tuvieron comparativamente en el exterior? ¿Qué tipo de sociedad encontraron? Bien, yo no quiero ser nacionalista en lo que voy a decir, Sí. pero coincidimos, coincidimos con mis compañeros que nosotros como sociedad vamos muchos pasos adelantados. Sí. Realmente. Falta un montón. Pero... pero incluso los chicos los notamos con un grado de respeto un poco más que en otros países, tal más vez. Escucha, ¿viste? Más escucha. Principalmente con México, que son muy dispersos. De hecho, Brian, a lo que se referir con respecto a la temática, principalmente en lo que es violencia de género y violencia intrafamiliar. Más comprometidos los chicos. Sí, más comprometidos, capaz también sí. tiene mucho que ver obviamente con la docencia, con el trabajo que se viene haciendo. Allá, por ejemplo, en México o en Colombia, no se trabaja a través del ESI, ¿no? Cuando nosotros les mencionamos esto que en Argentina está, que todavía falta un montón como se aplica acá, pero por lo menos está la ley y se intenta, ellos todavía no lo tienen. Y de hecho la segunda vez que fuimos a México en el 2019 era la tercera marcha que nosotros tuvimos en marzo, que se hacía por el Día de la Mujer. La tercera, cuando acá en Argentina ya se venía realizando, se venía hablando del tema del aborto, un montón de cuestiones, que allá no. Y nosotros en Invisible tenemos un personaje que es una chica trans, que hablamos sobre ideología de género, y ellos nos pedían las instituciones que hagamos una adaptación y no abordemos esa temática, porque los padres de familia no querían que los chicos vean eso. Y ahí nos dimos cuenta de la diferencia cultural y lo que faltaba. Cuando no tan así en todos los pibes, porque cuando vos empezabas a hablar con los alumnos después de la hora, ellos la tenían reclara por la globalización también que tienen a través de internet, porque lo terminan investigando. Bueno, acá en la Argentina es muy diferente lo que se vive en las ciudades grandes, populosas, como puede ser Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Santa Fe, de los pueblos del interior. Exacto. Hay una desinformación muy grande. A veces menciono a la hermana Peloni, que ha salido con su organización a reeducar a las familias que han naturalizado el abuso con hijos, con sus padres, con una mezcla tremenda, el abuso sexual que hay, y cómo se convive con eso. Sí, intrafamiliar. Claro. En la mayoría de los casos, justo me lo sacaste de la boca porque lo iba a decir. Sí, esto que hablamos lo notamos mucho más en Buenos Aires, estos pasos delante, ¿no? Claro. Vos te vas a Mendoza, al norte del país, y todavía es más conservador. De hecho, la última vez que fui a Mendoza, hablábamos las temáticas y había un cierto grado de crítica, ¿no? En cómo se trabajaba, en la mirada, en la opinión de los docentes. Yo creo que tiene que ver mucho la influencia de la iglesia también. Totalmente. Bueno, cuando hacemos anuncio, publicidad en las redes, comentarios nos pasó en Mendoza principalmente, comentarios de gente diciendo esto, ojo, alerten a los chicos con estos grupos abortistas, adoctrinadores, zurdos, que confundían cualquier cosa. Y nosotros obviamente respondemos a eso diciendo, invitándolos a que puedan acceder a YouTube, a plataformas nuestras donde hay contenidos, que nos manden un mail y le podemos mandar por mail el proyecto para que puedan leer de qué se tratan las horas y que está lejos totalmente, están confundiendo las cosas. Y siendo que yo soy católico, cuestiono muchos pensamientos de la iglesia, porque yo soy católico, pero me parece que a veces hay que entender justamente que cada persona tiene derecho a... Bueno, la iglesia católica justamente... La fe de la gente no tiene nada que ver. No, tal cual. Como institución. Con la institución iglesia con la realmente
deplorable. No, Sí, sí, y aparte sí. las últimas... Deplorable. Sí. Claro, Hay sí, una sí. estructura para Mandatos, sí. pero además hay una estructura para tapar el abuso Sí. Exacto. que Tal funciona en todos los países del mundo. cual. Sí, ¿no? exacto. Dos periodistas en los años 80 lograron, en Estados Unidos, lograron investigar una serie de abusos sexuales que se terminaban tapando, a tal punto que hacía años que recibía ese diario denuncias y las cajoneaban. Ellos, no me acuerdo por qué motivo, encontraron todos estos elementos y llegaron a descubrir un libro donde se anotaban los párrocos, los sacerdotes que cometían abuso y cómo iban siendo trasladados de ciudad en ciudad. Se quedaban en cada ciudad hasta que las denuncias por abuso crecían y los volvían a trasladar. Eso destapó una olla tremenda. Como periodista me enteré rápidamente, me resultó, y se tapaba acá en la Argentina, a fines de los 80, a principios de los 90, no se hablaba del tema. Y hoy, por ejemplo, en Canadá, los católicos no van a misa. Hicieron una especie de paro, Como claro, en protesta, sí. en protesta no van, están vacías. Pasa en Europa, pasa en África, Sí. pasa en todos los lugares y no se aborda como corresponde. Claro. Por eso, para mí, hablar de la Iglesia Católica como institución, Sí. y no tengo nada que decir de la fe. Por La supuesto, fe es va por algo... otro lado. Cosas distintas. Además, es una cosa honesta del Espiritual, que cree, que es otra cosa, sí. pero no es tan honesto cuando uno se vuelve cómplice, Sí. ¿entendés? Con el silencio. Bueno, yo toda mi vida estudié mi primaria y secundaria en escuela católica. Y no soy católico, Sí, de hecho sí. tomé comunión, confirmación, pero porque fui Fue viviendo claro. contradicciones. Todo el tiempo era lo que me exigían a mí, en la práctica quienes Claro. me lo exigían era contradictorio. Entonces, cuando empezás a ver un poquito lo de los mandamientos, lo de todos esos mandatos El abuso que hay, de poder que el hay, abuso o de Claro. poder. Además, el perfil. ¿Cómo buscan el perfil del chico? Que la manera de destacar o de qué sé yo es que es el amigo del cura, la madre sostiene Exacto. esas situaciones. Y pasa esto y de alguna forma somos muy cómplices. Yo he tenido grandes discusiones con el cura rockero. Hay un sacerdote que hace rock por los barrios y lo he discutido mucho el tema. Y él está, digamos, la mayoría que son, él hace terapia, Claro. es decir, Es muy abierto. Claro, se enfrenta a sus propias A su propia, limitaciones y acepta y sobre todo conversar sobre el tema. Otro tema que yo lo viví también es que muchas familias se han casado o han convivido 2 o 3 veces con diferentes personas y se angustian porque no pueden ir a la iglesia Exacto, sí. o no pueden participar de la comunión o no sé qué es lo que pasa. Como esa Y culpa. yo un día con un grupo de amigas con las que nos reuníamos, se pusieron todas a llorar y yo soy atea. Ujú. Entonces yo no me podía creer a llorar, porque habían tomado algún que otro Claro, traguito, claro, entonces claro. estaban re flojas. Y cuando me enteré del tema, y me decían, habla con César, que es este sacerdote, y ustedes tienen que dejarse de hinchar, estos son prejuicios, son cosas establecidas por los seres humanos para ordenar y para decir cómo Sí. hay que comportarse, Tal cual. pero no es una cosa que te va a llevar al infierno. No. Es más, no sabes si se van ellos. Porque, Claro, claro. porque últimamente la información que llega de ahí es... Pero bueno. Sí, sí, Es es, un tema- tremendo. Sí. Pero sí, con respecto a lo que nosotros hacemos, sí, a veces es distinto cuando vamos a una escuela católica, no todas, pero porque tiene mucho que ver el directivo que esté en ese Claro, momento. por supuesto. Porque trabajamos en un montón de escuelas católicas que abordamos la hora tal cual es. Sí, Súper sí, abierta. súper El abierta. otro día estuve en una escuela católica, hablamos con la monja y la monja hablaba como
Como cualquier hija de vecino, Además ¿no? se enfrentan a la cosa cotidiana y no cierran los ojos. Por supuesto, bueno. En muchas instituciones. El problema es tener el prejuicio. Yo estoy empujando la idea de que los papás, las familias aprendan eso. Sí. ¿Entendés? Por Que les supuesto. sería mucho más fácil de comprender que no les están enseñando pornografía en las clases de ESI. ¿Entendés? ¿Es preventivo? Claro, claro. Se puede prevenir un abuso, el cuidado de un montón de... Pero bueno, es muy difícil romper con... Bueno, yo a veces con mis padres tengo discusiones sobre su mirada cerrada de todo. Sí. Y bueno, son edades distintas, épocas distintas y Así hay que... Pero el tema es que los más jóvenes empezar a trabajarlo con ellos. Los que ya son más grandes, ya tienen su estructura, es muy difícil. Sí, Bueno, sí. hay personas Pero se adultas abre la desconstruidas. Se puede, Claro, sí. Sí, hay personas adultas muy desconstruidas, pero Sí. cuesta más, Sí, ¿no? claro. Incluso cuando hay docentes que ya están cerca de jubilarse, por ahí no quieren empaparse en eso y prefieren no tocar el tema. De hecho, hubo mucha resistencia de varios docentes con el tema del ESI, porque no querían meterse en eso. No digo que capaz que no comparta el pensamiento, sino que dice, esto es para problemas. ¿no? Después nosotros sabemos que con nuestro trabajo nos metemos en problemas, es decir, Claro. pues tranquilamente para nosotros sería más fácil hacer obras literarias en las cuales, que son muy buenas obviamente, pero en las cuales no se trabaja nada de esto, y sería mucho más fácil, cumplimos con nuestro rol artístico y listo. Pero bueno, nosotros concebimos, y yo particularmente concibo al arte como una herramienta de transformación. Lo que decía antes, en cualquiera de sus disciplinas. Siempre. Teniendo una herramienta Claro. tan importante, Claro. poder hoy en día trabajar estas temáticas a través de lo que sabemos hacer nosotros, que es el arte, que es el teatro principalmente, está buenísimo, Sí, sabiendo lo que nos toca, porque como hablamos, cuando fuimos a México, a Colombia, sabíamos que hay un montón de escuelas en las cuales no nos iban a contratar y no podíamos trabajar, pero no importa, porque Claro. las que podíamos ir era buenísimo, cómo te lo agradecen, lo que pasa, que eso es lo que nos sorprendió, que pase lo mismo con una obra, tanto acá en un pueblo acá en el interior de Buenos Aires como en otro país. Sí. Igual por algo grandes instituciones ya están involucrando el arte. Sí. Claro. En muchos lugares. porque Se dan son- cuenta que es una herramienta impresionante. En serio, es verdad. Poco valorada. Sí, Ahora sí. hay un poquito más de valor, pero siempre el artista era, ¿no? Sí, como dejado de Y lado. es y- un gran comunicador. Totalmente. Sí es importante que con la calidad la calidad de teatro que tenemos en Buenos Aires, porque tenemos, la verdad, cuando nosotros viajamos y tenemos colegas que, muy talentosos, que se estudia un montón de años para quizás hacer una obra, se estudia un montón, y cuando vamos a otros países, por eso te valoran tanto que vayas de Argentina, sí sería genial que se pueda difundir más y se pueda financiar más proyectos. Nosotros, como decía Claro. Brian, somos autogestivos y hay veces nos privamos de ir a lugares donde se podría trabajar esta problemática, a asentamientos, a pueblos que quizás no pueden acceder, y no tenemos el apoyo de nadie. Así como nosotros, un montón de compañías que conocemos que hacen un trabajo parecido al nuestro y que tampoco se puede. Entonces, a veces nos contactan de lugares que dicen, nos interesa, pero ¿cómo hacemos para acceder? Y siempre le decimos, traten de hablar con alguien de educación, de su región. Sí, Hay sí, veces sí. que se logra, pero Y cuesta un tenés montón. gente que se pone tan al hombro la propuesta que va a pelear con viento y marea. Y Sí. cuando llegamos todo, dice, no saben lo que luché para hacer esto. Y dejaron la salud para Sí, organizar. claro, Porque claro, claro. Tienen que unir varias partes, ¿no? Sí, Ponerse sí, sí. de acuerdo. Algunos dicen que te van a ayudar, no te ayudan, los dejan con la Empresas, actividad. Políticos que se han involucrado y después También. no. Y, Obvio. Sí, y sí. esa persona termina llevándose, esa persona le agradecemos a todos los que hicieron eso, es un agradecimiento general porque gracias a esas personas nosotros seguimos de pie. Bueno, en San Justo, Santa Fe, nos pasó que nombran a la obra invisible de interés Cultural. Legislativo. legislativo Ah, cultural, claro, la obra. Y Interés fue, provincial legislativo. exacto, una cosa así. y fue todo un tema antes de la obra, dan ese reconocimiento, y como lo consigue alguien que estaba en un partido, el que estaba del partido de enfrente, porque era en campaña política, no decide mandar a todas las escuelas y fueron ahí y se empezaron a pelear antes de la función por temas políticos. Con el público ahí. Era Con una el cosa público esperando a que absurda. comience la función, nosotros ahí decíamos, no. No, es tremendo, es tremendo. nosotros no nos Yo lo interesa. vivo de alguna forma, las cosas que le pasan a
a personas en el interior del país que son los que más manipulados, ¿no? Sí. Porque acá en la capital, en el Gran Buenos Aires, la gente tiene también más conciencia Sí, de lo y que tenemos corresponde. más acceso a un montón de cosas. Claro, y Cuando la comunicación. cuando nosotros llegamos y podemos ir a esos lugares, cómo te agradecen, es impresionante. Claro, Sí. claro que Cómo, sí. gracias por venir, tienen miedo que no vayamos. Sí, Claro, sí. claro. Sí, Chicos, ¿y qué les pasó? ¿Qué vivencias tuvieron a lo largo de estos años en nuestro país? ¿Qué reacciones pueden detallar de lo que produjo en los espectadores la obra? Y principalmente lo de Ucacha, lo de Ucacha, Lo de Córdoba, fue fuerte. en el sur de Córdoba, lo que nos pasó fue creo antes de la pandemia, en el año 2019. Fuimos con la obra Invisible, esta obra que venimos trabajando que trata sobre identidad de género, acoso escolar y violencia intrafamiliar. Y como la obra es una comedia dramática, al final de la obra una chica se levanta llorando y sale, y después nos enteramos que va a denunciar con la directora del establecimiento que era abusada por el padrastro. A partir de ahí, y estamos hablando, para tomar dimensión, Ucacha, Córdoba, un pueblo de 4.000, 5.000 habitantes, donde todos se conocen, se entera todo, y ahí a partir de eso fue una difusión muy grande, porque bueno, denunciaron, Cámara Gesell, nos contactaron después del Diario de la Voz para preguntarnos qué es lo que pasaba con la obra, y a partir de ahí nosotros empezamos a tomar nota de la responsabilidad que tenía, y por eso también es como a la escuela cuando nos va a contratar es, tengan en cuenta que esto es la idea para trabajarlo en conjunto, es decir, nosotros hacemos la obra, esto va a despertar algo, porque Claro, la búsqueda claro. es esa, si Sí, no sí. podríamos trabajar todo de manera superficial y nos estaríamos burlando de la problemática cuando a alguien le está pasando. Entonces estemos todo preparado para después continuar trabajándolo. Estuvo buenísimo. También, si vamos a una fecha más cercana, el año pasado en Córdoba, cómo se involucraron con la temática en Río Tercero, el secretario Manuel hizo un trabajo impresionante. Sí. Previo a la obra de teatro hacíamos videollamada, no es te llamo, venite tal fecha y ya está, no. Videollamada, hicieron todo un estudio de la problemática, llamaron a referentes de... Revisar las obras, los proyectos que enviamos antes. como- Impresionante, y después de ahí cuando estuvimos en Dianfune, una psicóloga que nos convoca, empieza a hacer un poco de fuerza con cultura y bueno, terminan haciendo la actividad. Y porque había una ola de suicidio muy grande en la ciudad No me digas. Sí. y de chicos adolescentes. ¿Puedes creer que llegamos un viernes nosotros y el fin de semana nos quedamos ahí porque ellos nos daban la estadía? En Dianfune fue eso. Sí, en Danfune. Y el lunes hacíamos la función. Ese mismo fin de semana otro chico se suicida. O sea, era impresionante. Y nosotros, Qué por eso nos tremendo. tomamos este trabajo con tanto compromiso, porque digo, ya que una persona te crea que sos una herramienta para poder ayudar a que un chico no se quite la vida, me parece muy fuerte. Digo, que el trabajo, la idea es que es de prevención. Seguramente hay algo más grave Está ocurriendo. instalado, Y aparte- que está ocurriendo, pero igualmente nosotros, desde el lugar que nos toca, nos damos todo. Y hablamos con los chicos. Y después de esa función nos vamos a Almafuerte, creo que fue. Que una nena después de la Almafuerte. función dijo que ella se sentía invisible y levantó la Levantó manita la y mano tenía cortada. Y hasta adelante el todo, empezó como que no aguantaba. Justamente la obra se llama Invisible, y durante toda la obra trabajamos sobre el concepto de invisible. Cómo uno se puede hacer, se siente invisible, y cómo puede hacer invisible a otro sin darse cuenta, naturalizando la violencia. Entonces, en la puesta en escena, que las puestas en escena que utilizamos son muy escuetas, porque lo que buscamos es más del contenido, y vos ves la puesta en escena de nosotros, es muy discreta, y es una silla vacía que está durante toda la obra. Y aparte, Claro, nosotros muy tenemos simbólico, nosotros claro. tenemos la idea de que cada objeto que esté arriba del escenario se tiene que utilizar, si no el objeto no es decorativo, entonces Claro, no tiene sí. que estar. Entonces esa silla al final de la obra se entiende que es la silla vacía, y hasta la profe nos vino a decir que se puso a llorar de ver la silla vacía porque es la silla vacía del alumno que se le había suicidado hace 2 años, y que esa silla ya no estaba vacía dentro del aula. Qué tremendo, Y tremendo. nos contaban ahí, en base a lo que dice Brian en Dianfunes, que cuando hay una ola, cuando se suicida un chico, hay como una ola de que va otro y va otro, como él lo Mirás el hizo. espejo, réplica. Y nos pidieron, la psicóloga nos pidió que al final de la obra hagamos hincapié sobre justamente eso, y tuvimos que hacer una adaptación en lo que hablamos al final. Yo pienso eso, ¿no? Que a lo mejor hay chicos que no están preparados para enfrentarse a su propia historia, Sí. ¿no? Y tienen precaución ustedes con ese tema, se trabaja en cada grupo Sí, previo. nosotros lo hablamos, decirle que ellos garanticen que después de la hora haya contención. Y Claro. hay lugares que realmente llevaron referentes de salud, o sea, prepararon todo, dispositivos, todo. Hay lugares que lamentablemente por ahí lo quieren hacer y no pueden, Sí, no sí, tienen sí. ayuda.
por cuestiones políticas, por cuestiones de organización o falta de compromiso. Nosotros siempre lo aclaramos. Claro, el tema es así, para explicar, Inés. La dinámica de nuestro trabajo siempre decimos que se divide en 3 partes. La primera parte es un material previo, que es un test de ira y agresión, específicamente, técnicamente hablando. Este test es de manera anónima, por supuesto, y grupal, en donde nosotros lo que recomendamos a la escuela que es un PDF que enviamos que lo difunda cada profe, y cada profe 1 semana, 2 semanas antes del evento, de la fecha de la función, lo trabaje con cada grupo. Esas respuestas no vienen para nosotros, queda para la escuela, y ellos ya van a tener un panorama con unos índices, que esto lo arma nuestra psicopedagoga, de qué grupo tienen, qué indicadores te dan, si es un grupo más violento en qué, en violencia intrafamiliar, en suicidio, en acoso escolar. Bueno, en función de eso, que ya sepan, que también la escuela sabe qué chico tiene problemática, algunos quizás no, que después de la obra pueden detectar algún chico que no estaban al tanto, que a través del llanto algo le está pasando, y el que le viene pasando, con ese material seguir trabajando. Y después, la tercera parte de la obra, son preguntas en base a lo que se vio en cada escena y lo que pasó con cada personaje. Entonces, en función de lo que pasó con el test previo, ya con esa última parte seguir trabajando eso. Claro. Después todo esto, Inés, obviamente es cómo la escuela lo trabaja. Y si Sí, lo sí, trabaja, obvio. y si hay escuelas que tienen orientadores para trabajarlo, psicopedagogos, psicólogos. Es un tema muy difícil, Sí. pero me parece que hay que abordarlo, porque tarde o temprano son pequeñas bombas que estallan en otra situación. disparadores. Exactamente. Y Siempre, Brian, disculpar, nosotros decimos, si nosotros tuvimos antes de la pandemia una reunión, nos citaron de la Secretaría de Educación en La Plata, el Ministerio de Educación en ese momento, antes de la pandemia fue. 19. Sí, no, en 2019 no, fue porque sí, fue la después pandemia. empezó la pandemia. Sí, nos citaron, se enteraron de nuestro proyecto por Tapalqué, la directora de educación nos recomendó y dice, bueno, se enteraron. Y querían saber de qué se trataba, por qué generaba ese impacto, tuvimos una entrevista y ellos querían cómo apoyar la actividad e ir por parte del Ministerio de Educación. Y eso era genial, porque nosotros lo que le pedimos a ellos, es más allá que vivimos esto de lo económico, es llegar a zonas vulnerables y que nos manden profesionales con nosotros, es decir, psicólogos, si nosotros tuviéramos el presupuesto para poder hacerlo sería ideal. Y bueno, la reunión que tuvimos fue esa, cuando estaba encaminado, de hecho íbamos a firmar un contrato, nos agarró la pandemia, y en la pandemia no trabajamos por 2 hasta el acá- 2022. Estamos en 22. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque hay muchas iniciativas. Presentamos un proyecto, ¿cuándo fue enero que fuimos? A ver, fuimos a desarrollo social, ahí en Lugano, Sí. pero Nada. nada, No, presentamos, ya llega un momento que es como te cansás, ¿no? Decís, Claro. porque es tiempo, pues te lleva todo mucho tiempo. Y además, Inés, no había una condición económica. O sea, de nuestra parte no es que dijimos, Claro. era sentarnos a ver, capaz que ¿Cómo vienen se empresas, hacía? capaz cómo se puede hacer. Nos hicieron carta de recomendación, porque yo trabajo en una ONG, que hay gente que va a veces del gobierno de la ciudad y dice, no, eso es con educación, eso es desarrollo Sí, social. como que iban. Hay tanta Van, gente ahí, pelotean. Entonces nosotros me lo que hicieron hacemos- carta de recomendación. Después voy a ver si les consigo un contacto que fue que en una entrevista fue quien me develó esto que hablábamos en el corte de la cantidad Jardín. de jardín, Sí. que se hizo una encuesta en el 19 en jardín y primer año, en preescolar y primer año, donde el 60% de la población de los niños y niñas habían sufrido algún tipo de abuso. Y se descubrió en las charlas, de las cuales, de ese 60%, el 80% pudo hablarlo hasta como naturalmente, sin generarle un estado de angustia, con las maestras que le decían, esta parte de tu cuerpo es tuya, no te lo tienen que tocar, pero a mí fulanito, así. No Sí. se vivieron Situaciones desbordadas. Claro. Una vez en situaciones. Salta me pasó algo parecido con una frase similar que decíamos en un monólogo que decía, tu cuerpo es tuyo, ahora no me acuerdo bien cómo era la frase, pero tenía que ver con eso. Claro. Y después de ahí una nena contó que el hermano la abusaba. Después de esa frase, ¿no? Como, Claro. ¿qué vos decís? Una simple frase logra, entra. parado en una Totalmente. postura, hablándole a todos, con arte en el medio, ¿no? Porque había sí, sí. era así, Interpretación, sí. interpretación, lo que genera y lo que dispara a un chico, ¿no? Que capaz que en una conversación así él no te lo va a contar. Sí. Creo que es salud, el arte es creativo, el arte
despeja la cabeza y te abre la cabeza para conectarte de otra forma Tal con cual. la vida cotidiana. ¿Qué pasa Entonces, cuando ves una película, una serie? Nosotros eso Claro. decimos en las escuelas cuando hablamos con los chicos, de que si vieron un compañero o compañera que terminó llorando, justamente por algo la obra se llama Invisible, acercate, preguntale qué te pasa, si no quiere hablar, respetá ese momento, Claro. pero no está mal que pase, es la búsqueda con algo artístico, es cuando ven una serie, por ejemplo hay una serie que se llama 13 razones, que está en Netflix, que habla justamente sobre el suicidio adolescente, muy que, grave, que está muy bien abordada. Claro, y que el arte tiene que ver con la entrega, justamente. Entonces, una persona está entregada, porque cuando uno está en el escenario está entregado a todo el Sí. espectador, ese momento de entrega, de confianza que vos estás generando con el espectador, yo creo que eso también tiene que ver como que el espectador en algún punto, uy, miralo, él está ahí parado, se está exponiendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, creo yo, esto es una opinión personal, que al espectador o a los chicos en las escuelas le da un poquito de ganas de decir, bueno, yo también quiero Sí. contar algo, ¿no? Él tiene Claro, algo para contar, yo es también. que sí, porque además se abre una puerta de diálogo, ¿entendés? De una posibilidad que te hace sentir que integras la sociedad, porque lo primero que pasa en las situaciones de violencia es que me pasa a mí solo. Sí. No es así. Esa puerta que ustedes abren, motivada por las obras que escriben, el detalle de todo este trabajo previo que hacen, que es muy bueno, de mucha responsabilidad, llega a tener frutos cuando el espectador, me da la impresión, Rompe se, con si- eso, sí. rompe, Sí, se sí. siente parte. Cuando no se van los chicos con la mano vacía y te lo Claro. hacen saber y te dicen algo que les cambiaste o que a partir de ahora quieren cambiar algo, decir, che, qué bien. Sí, Ahí nosotros- este es el resultado, no todo lo que... Está Sí, re sí, bueno, nosotros hablamos entre nosotros cuando sabemos que te fue bien o mal, porque es muy crudo nuestro trabajo. O sea, decimos, Tremendo. esta función no entró, esta función entró. Claro. Que eso es lo lindo que tiene el teatro, que más allá de nuestro trabajo, el teatro en sí, que está vivo y que ojalá nunca muera, como Sí. que no creo que nunca va a morir, pero con todo esto digital estamos en una transformación en lo cual hay que generar más cultura teatral Claro, a claro. los pibes en las escuelas, porque es hermoso. Y es como es muy crudo, termina una función y como dice Brian, son tan genuinos los adolescentes que se acercan, que vienen, no solo el aplauso, sino cuando se te acercan y quieren hablar, quieren contarte algo, o cuando se fueron y no pasó nada, decir, bueno, acá algo mal hicimos hoy. También tiene que ver el contexto donde trabajes, porque un Obvio. chico de pueblo es más Sí, guardadito y a veces vos te das cuenta que pegó, pero ellos Sí, están, sí, sí. se Pero van con la en mirada te la das cuenta, mirada, sí, la nos damos mirada. cuenta en los ojitos, hay chicos que quedan perdidos, con la mirada perdida. Claro. Porque sabes que adentro de su cabeza hay un mundo que se está Sí, despertando en ese momento, ¿no? Y en los pueblos está muy bueno, en Benjamín Gould cuando estuvimos, que encima la gente allá, José Zapata, que es el que, Ay, que es un siempre amigo, ya es amigo, que vamos eh. siempre, son pueblos muy chiquitos que como dice Brian, te agradece, estar comiendo, estábamos comiendo ahí con... Una función y una vaca haciendo Claro, ¿viste? Sí, sí, y sí, aparte genial, eso es está buenísimo. bueno Claro. porque rompes con todo lo que venís estudiando y Claro. aprendés un montón porque vos tenés una técnica teatral, un método y de repente trabajar en lugares no convencionales, que también hay métodos para trabajar en lugares no convencionales, pero yo me acuerdo cuando hacía teatro, no tuve un profesor que me diga, che, cuando una vaca esté en el momento dramático, bueno, y Claro. tenés que situaciones que tenés que resolver, Claro. o pasa un perro, O situaciones una tan- paloma hace su necesidad necesidad. dentro de un chico, el perro que arriba nos de un quería chico. morder, que se queda el perro ahí, una escena de violencia, que una Sí. discusión, y el perro no entiende que estamos actuando, y Claro, capaz claro. vos estás Quería actuando. morder el fuerte. perro, involucrar al Está perro. O una buenísimo. escena del psicólogo con él, que es un momento de mucha reflexión, pasa una paloma Ah, Que y la rompe tenés con- que incorporar porque Claro. la vieron todo y los pibes, eso también son momentos. pero además los hace partícipes de su propio mundo. Sí, y ¿no? además De Inés, cada esos lugar. chicos pensá que hay muchos de los pibes cuando vamos, que es la primera vez que tienen una experiencia teatral, que ven teatro. Claro. Entonces a eso me refiero con generar una educación de cultura en sí, no solamente teatral, nosotros teatro porque es lo que llevamos, pero vamos, a un lugar donde te dicen capaz la escuela, te dicen, mira, no tenemos escenario, no importa, lo armamos, Claro. nosotros las escenografías que tenemos se adapta a cualquier espacio, lo armamos y ahí es, bueno, algunos van a entender el código, otros no, de nuestra parte vamos a hacer lo mejor posible para que eso pase, pero bueno, es lo que hay y vamos Sí, con sí. esto. ¿sí? Les quiero contar una experiencia, ¿no? Personal. Hace algunos años atrás me propuse traer un grupo de egresados de primaria de Pampa de los Infiernos. Vinieron
con sus maestros y algunos padres, chicos de 12, 13 años a 18, que recién terminaban el 7º grado. El choque cultural era lo que más me preocupaba, porque ellos vivían en el impenetrable. Fue algo realmente increíble. La jefa de Relaciones Institucionales del Centro Recoleta, cuando yo le conté el proyecto, le dije, necesito ayuda, quiero que vean cosas, que no tengo plata, Claro. así que conseguimos en el colegio donde estudiaban mis hijos que los alojaran. La gente de Fuerza Bruta Ah, nos dio funciones para que vivan una experiencia, imagínate, aparte Fuerza Bruta es hermosa. Está buenísimo. tremenda. Sí, terrible. Además, súper generosos, Sí. Mucho altruismo hubo. totalmente. Sí. Distintas instituciones pedagógicas les hacían, no sé, los dejaban entrar en los museos, bueno, un montón de situaciones. En un momento dado me hicieron un regalo, un mortero hecho por ellos en quebracho, que lo tengo en casa. Y después, mira, me emociona, me pongo a llorar. Me invitaron a comer pizza en la parrilla. Y fue una cosa tan emocionante. Y hablando con los chicos, ¿qué le pregunté, ¿qué les sorprende? ¿Qué cosa es diferente? El ruido. Claro, tal cual. El ruido Que no nosotros los lo naturalizado, aguantaba. claro. Pero fue una experiencia extraordinaria. Seguí en contacto con los maestros que fueron, piensen chicos que era una escuelita rural que tenía 20 alumnos, Claro. nada más. Sí. Y comían, les daban los maestros lo que tenían ellos, Claro. muchas veces. Soy un poco belicosa, llamé al intendente, me peleé con el gobernador en Buenísimo. ese momento, les pusieron internet, le dieron, porque estaban fuera del mundo, Por supuesto, sí. ¿entendés? Iban a sus casas donde no había luz. Es muy difícil después eso, cuando entendés esas situaciones, encontrarte con que se van repitiendo a medida que van creciendo y se van Claro. conformando esas sociedades que quedan atrapados siempre en la misma situación. Y en la Pero por carencia, falta ¿no? de Total. falta sí, de políticas, de Y intervenciones la reales. resignación, ¿no? Sí. Porque nosotros somos más belicosos, más peleadores por nuestras ideas, quizá Sí. por la comodidad en la que Ya nacimos. nos criamos en una ciudad de mucho... parece que a veces en Buenos Aires es necesario pelearse Sí. para poder conseguir algo. y para sí. vincularse también, ¿no? También, Como creo también, yo, pero ellos no tienen esas herramientas que tenemos nosotros, que la adquirimos porque tuvimos la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarlo, Sí. de criarnos en un contexto de mucho ritmo, de mucho consumo, de Sí, sí, necesitas y todo el de tiempo. un fácil acceso Sí, a todo. y también, ¿no? Seamos Sí, sinceros. y tal cual. Una persona aún en una situación de precariedad puede ir a una iglesia, puede ir a no sé, a algún refugio, o los mismos vecinos te ayudan. Hasta la gente que está en situación de calle acá, mal o bien, va a un lugar y le dan de comer. Claro, ¿no? por eso, O sea, por eso. En cambio allí en esas zonas es tremenda. Yo con Formosa además tengo una experiencia horrenda de distintas notas que fui a hacer en distintos momentos de mi vida, y he encontrado las comunidades de los pueblos originarios en situaciones que son realmente catastróficas, de una crueldad. Cuando hablamos de derechos humanos, por Dios, he visto gente que tenían una especie de tapera, familias. Al lado, digamos, a unos metros, en un árbol, habían hecho un baño precario, que era un pozo, Claro, nada sí, sí, más. sí. Y tomaban agua de lo que sacaban del pozo, y agua contaminada. No, una locura. Veo así a lo lejos, me pareció que era un chico, con el cuerpito de un nene desnutrido de 12, 13 años. Era una persona que tenía casi 30 años, un Uf. muchacho. Claro, totalmente en estado de desnutrición, claro. Entonces son cosas, y pasaron 4 o 5 años, volví a ir al lugar y era Igual. lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, ahí ya hay una desidia. Y no es una cuestión ya ideológica. No. Yo en el interior, ¿sabés lo que veo?
el señor feudal, Claro. Sí, sí. aunque sea en un intendente. Sí, lo hemos visto en algunas ¿Qué situaciones. pasó? Hace poco se hizo en Corriente, ¿qué está pasando? Claro. Mirá lo que Cada es este baldosa gas. que corren sale un mugre. Sí. O sea, es Y es algo muy simple, además de toda esta presión que hay Mediática también. mediática, que es desesperante. Nadie se pone a pensar que esta gente no va a abrir la boca jamás porque es parte de una red que los matan a supuesto. ellos, a su familia, así que prefieren estar así. Sí. No hay otra explicación. No es que se quiebran, que el pacto de cine. Yo cuando escucho todo eso, y conozco a muchos de los periodistas que los dicen, Claro. yo digo, pero ¿por qué? Hay que hablar claramente. Jugártela, claro, jugártela. hay que hablar hay claramente. uno que está escarbando en serio. Sí, ¿Cómo es que se llama? Que está dando datos muy fuertes. pero yo no sé si son buenos datos todavía. Muy bien. Claro, hay que ver, claro. Sí, están todo en un. Vos etapa de pensás investigación. en Por ahí una yo compro- mafia, compro pensá todo, ¿no? que Pero- la trata de personas es el segundo negocio más grande del mundo. Sí. Sí. ¿Vos De- crees que no hay una organización para hacer todo esto? Aunque hayan Lógicamente. elegido al azar en ese momento. ¿Entendés? Y si lo mataron, porque vos tratá de razonar, si una persona atropella a otra, bueno, lo atropellé, no es un homicidio planificado. Te darán años de condena, pero nunca comparado a lo que es la trata. Claro. ¿Y por qué no van a hablar? No van a decir, porque es todo mentira. Sí, por supuesto. Es una desviación constante de liquidar el tema. Ha pasado en nuestro país con la chiquita de San Luis. Guadalupe. Claro. Guadalupe. Y no se habló más. No, Y no llega sabemos. un momento que no podés seguir sosteniendo en los medios. Los medios ayudan muchas veces, Sí. pero en este caso no están ayudando. No, para nada. Están porque generando te un hablan un estado de montón de ansiedad sí. que la gente lo va a terminar rechazando el tema. Sí. Sí. Y miro esos padres. Ahora yo- cualquier cosa de otro tema, ¿y dónde está Logan? Pone la gente. Sí, ¿no? sí, Como sí, si sí. se corre el foco. En sí. definitiva, Mirá detrás de todo esos eso padres están los que eran padres y como- la familia. Como los chicos que vinieron de Pampa Sí. de los Infiernos, que Que aparte Inés se sabe el es caso de un mundo. Logan, pero después hay un montón de estos casos por favor, que vienen pasando y que no se saben. Que no se, sí. chicos, como me queda poco, hago un pequeño cortecito Sí. y volvemos ya para despedirnos. Perfecto, no hay problema. Hablen y vendan su producto. Sí. Muy linda charla. Claro. Siento su respiración, su cuerpo. Ella cabalga conmigo a la noche, pero no puedo tenerla. Just a fool to believe I have anything she needs. Me siento un tonto. Ella es She's like the wind. Ella es como el viento. ¿A quién le pasó esto? A Patricio, el tipo más guapo de los 80-90 que además de fachero bailaba como los dioses, pero de muy joven se enamoró de una chica que no pudo conquistar y le hizo esta canción. La vivió, la escribió, la cantó, la bailó, se la dedicó a su esposa Lisa y nos enamoró a todos. Cuando sientas que ella es como el viento, que te toca, que la sentís, que está, pero que no la tenés, que se va. Esta es tu canción. 1987 de Dirty Dancing, Patrick Swayze. She's like the wind. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. Volvimos ya, estamos con los chicos ya casi terminando el programa, nos quedan unos minutitos todavía.
un resumen quieren hacer de la propuesta y después díganos cómo los ubicamos. Dale. Perfecto. Bueno, a todos los oyentes hoy, si quieren, están interesados en nuestro trabajo, recuerden que trabajamos diversas problemáticas. Hoy hablamos mucho de lo que es identidad de género, acoso escolar y violencia familiar, que es nuestra obra invisible, pero trabajamos obras sobre redes sociales, tenemos sobre relaciones tóxicas, tenemos también para los más chiquitos adaptaciones de la misma temática, pero más enfocado en el acoso escolar. Claro. Como que tenemos varias obras para adecuadas a las edades, así que primaria, secundaria, si nos quieren contactar, nos pueden preguntar sin compromiso, nosotros estamos para brindar la información. Decimos en nuestras redes sociales, Sí, si les parece. por favor, Nuestro claro. Instagram, es @mlmteatro y nuestro Facebook, Mi Lugar en el Mundo Teatro. Muy bien. Sí, después, bueno, la página web, que es Mi Lugar en el Mundo, www.milugarelmundoteatro.com, Sí. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el Instagram es la plataforma donde más nosotros nos comunicamos, que ahí nos pueden escribir, Sí, contactar, también están ahí los números de WhatsApp. Y principalmente vamos a las escuelas, a las instituciones, pero como decimos siempre, ante cualquier duda que quieran llevar a una actividad de este tipo, que quieran hacerlo, que nos contacten, que no siempre la idea es que lo económico sea un impedimento, sino buscarle la vuelta, la alternativa. Claro, que se pueda hacer. Exactamente, que se pueda Y llevar. a ver si los organismos, tanto privados como estatales, se juegan un poco, porque lo que se está viviendo y develando a través de estas propuestas es un problema que está instalado en la sociedad, no es algo aislado, se vive, se sufre, se transita en todas partes del país y muchas del mundo. Y entender también, Inés, como decimos siempre, para hacer un resumen de nuestro proyecto, que remarcamos, entendemos que con nuestro proyecto no vamos a erradicar la violencia, no, por supuesto que no, pero estamos haciendo algo. Es decir, Claro. haciendo algo es que creer que si vamos a una escuela, que es un ámbito educativo, a través de estas obras, ofrecerle a las escuelas y a los chicos una manera distinta de poder comunicarse. Y también quizás despertar lo que hablamos, esta cultura teatral de la comunicación. Nos ha pasado en pueblos donde los chicos capaz nos decían, che, ¿dónde puedo estudiar teatro? O Qué me gusta bueno, qué bueno. Es una vocación sí. también, no Sí, todo sí, no sí. todo es problema en la Claro, vida, ¿no? Claro. O sea, También hablemos, ¿no? De Sí. eso en estos últimos minutos, que más allá del mensaje y del objetivo, está también esto de develar, de pasar un momento enfrentados a una realidad, mirarnos como en un espejo y que sea positivo, no trágico. Por supuesto. siempre, Otra ¿no? cosa que lo más grande nos pregunta es cómo llegaron hasta acá, cómo hicieron, ¿no? Y ellos Claro. también les sirve mucho cómo fue nuestro camino, escuchar, porque tal vez ellos quieren emprender algo y estar en ese proceso de dificultad y contarles nuestra experiencia, porque la verdad que hicimos un trabajo muy a pulmón. Nuestros Sí. primeros equipos, me acuerdo que cuando empezamos para comprar nuestro primer equipo y parlante, nos prestó el papá un amigo plata, no teníamos... Nada. Y no es necesario Qué para lindo. emprender tener... Y soportar que nos digan, che, pero este es su trabajo, Sí. trabajan en otra cosa. No, o pero ustedes están locos, ¿Cómo se van a ir a hacen? México, Claro. están locos. Claro. Estábamos locos porque Estábamos locos, nos sí, pero- financiamos todo y arriesgamos, pero bueno. Pero- Usen el sistema de mecenazgos, chicos, que eso Claro. se puede planificar de un año al otro. Ah, mirá, verdad. ¿eh? Recuerden, acá en la ciudad de Buenos Aires se otorgan mecenazgos que no se devuelven y que colaboran empresas privadas, en vez de pagarle al Estado La ingresos responsabilidad, sí. brutos, Ingresos. los derivan a ustedes y ellos quedan compensados. Ah, también. mirá, no. Es un lindo sistema Sí. y bueno, habrá que caminar un poquito más, pero... Sí, eso de hecho lo hay que estábamos en nuestros hacerlo. planes hacerlo Sí. y contamos con Chicos, eso. les agradezco Gracias. de corazón que nos A hayan ustedes. acompañado Gracias y por los invitarnos. comprometo a que me inviten alguna vez cuando Sí, anden por acá obviamente, así, sí. y a venir de nuevo. En agosto creo que tenemos función en Capital. Tenemos una en Bueno. Jujuy, si querés venir. No, no. Yo sí, el tema No, si llego. buscamos Ahí en cuando Capital, estemos ahí por en acá, Capital. por acá, va- Te avisamos. sí. Bueno. avisamos. Mándenme, así yo los anuncio también. Dale, ¿eh? muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, gente, un placer. gracias, Tere. Nos vemos la semana próxima. Soy parte del equipo de salud mental de acá del Hospital de Dianfunes. Quien lo necesite, que se pueda acercar. Bueno, pensando en las problemáticas sociales de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, pensamos en traer esta obra invitando a todos los chicos de los secundarios y los primarios para que puedan sentirse identificados, para que puedan saber también que aquí en Dianfunes hay personas, hay
entre todo el humor, todo lo que la gente reaccionaba de forma graciosa, como el mensaje está de fondo. Muy hermoso el mensaje que dejan nuestros estudiantes. Es una obra muy movilizadora, totalmente, tanto para los adultos como para los jóvenes, y digamos, y merece ser vista. Si sufres de algo, no lo calles, no te quedes callada nunca. Me enseñó varias cosas, lo principal es no callarme, hablar siempre. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.